continuamos generando todo lo que necesita esta familia. Aquí está mi pequeña foto, ¿no? Necesitamos más superficies, ¿no? Una, dos, tres, cuatro superficies y de repente la de arriba es más grande, ¿no? Pero bueno, vamos a copiar la superficie que hicimos abajo y reproducirla en los siguientes planos, ¿no? Entonces vamos al proyecto y desde una vista derecha, o perdón, desde una vista frontal, puedo agarrar esta y generar una copia basado en un punto y puedo llevarla hacia la parte superior. Si no mueve es porque yo no tengo que quitarle este check en restringir. Y listo. Y ya tengo otra, ¿no? Pero puedo hacer una copia múltiple para poder generar más, ¿no? Y recuerden que en este caso, para el último, voy a copiarlo desde la parte superior con ese punto de referencia y listo. Entonces por construcción también mi elemento necesita estar a esta altura tal vez, ¿no? Y esta parte necesito alinearla hacia aquí. ¿Sí? Igual este, ¿no? Es un librero muy sencillo, ¿no? Y puedo alinear. Listo. Vamos a ver si todo está bien hasta el momento, ¿sí? Vamos a ver si todo está bien. Nuevamente siempre hay que hacer la revisión. Por ejemplo, si yo le cambio la longitud a 1,5 metros, debe de extenderse. Si la anchura la pongo a 500, debe de extenderse todo. Está funcionando. Y si la altura cambia a 1600, ahí no está funcionando, ¿sí? Vámonos a la vista frontal y nos damos cuenta de que estos elementos no se han alineado porque los he copiado, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es alinearlos hasta aquí y cerrar el candado. Alinearlos hasta aquí y cerrar el candado. Fíjense otra cosa, ¿no? Tenemos que hacer que siempre esto tenga una extensión de 18, ¿no? Porque eso es lo que se requiere, ¿no? Voy a moverlo desde aquí hasta aquí y de aquí y vamos a ver si funciona, ¿no? Voy a alinear hasta aquí esto y lo cierro. Voy a alinear hasta aquí esto y lo cierro. Y este de aquí lo voy a controlar hasta que funcione, que sería 40 menos 57.2. Mejor lo elimino y lo traigo nuevamente, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Perdón. Lo copio. Desde aquí hasta aquí. Ya está. Y ahora sí, ¿no? Alineo con el plano de referencia esto. Y ahora sí, esperamos que sí funcione. Que es lo que sería la altura, ¿no? A 1,800. Y le doy a aplicar. Entonces lo que sucede con estos elementos, fíjense, es que como no los hemos creado muy bien, los hemos copiado, se desbalancean muchísimo, ¿no? Entonces tenemos dos formas de controlarlo, lo cual está bien, ¿sí? Lo primero es volver a copiarlos, ¿no? Desde el elemento anterior, ¿no? Podríamos darle un nombre, ¿no? O copiarlos independientemente uno por uno. Por ejemplo, este sigue funcionando bien, ¿no? Pero vamos a ver si es que sigue funcionando bien a pesar de que yo lo vaya a mover, porque este de aquí es bastante fijo. Pero estos sí van a ir cambiando dependiendo de la altura, ¿no? Y es importante hacer este planeamiento. Por ejemplo, yo he elegido que estos tres elementos van a ser la resta de estos 10 centímetros menos la altura que yo le dé a la gaveta inferior, ¿sí? Entonces aquí yo tengo una gaveta, ¿sí? Entonces esa gaveta es una distancia. Va a ser esta distancia de estos dos planos, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a poner un parámetro que se va a llamar gaveta inferior, ¿sí? Y yo voy a elegir que esta gaveta inferior tenga un valor. Por ejemplo, este valor va a ser de 500, medio metro, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Fíjense, cuando se ha movido, esto no se ha movido con él. ¿Sí? Es lo que ha sucedido. A ver. Entonces, ¿cómo podemos ver ese tema? ¿No? Es muy importante, ¿no? Es muy importante que nos salga bien. Pues lo más fácil es de repente ponerle un nombre
a este, que sería, esta era la base, RP1, le voy a poner, ¿sí? Le voy a poner RP1, y desde la vista superior puedo generar o crear una nueva instrucción de 18 que va a tener como plano de referencia a RP1, y de tal manera que se asocia a él, y lo finalizo, ¿sí? Listo. Ahora sí ya tengo un plano de referencia, ¿sí? Fíjense, ¿no? En la gaveta. Y recuerden que yo tengo controlado la altura de ese elemento, ¿no? Le puedo decir que la gaveta inferior ahora va a ser de 450, le doy a aplicar y mi elemento baja con él, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es darle otros nombres a los siguientes planos, ¿no? Este de aquí se va a llamar RP2, Reference Plane 2. Este de aquí se va a llamar Reference Plane 3, ¿sí? Y este de aquí va a ser límite, ¿no? Límite, digamos, ¿ya? Y listo, lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Voy a crear una instrucción en el plano de referencia RP2, ¿no? De esa misma extensión, ¿sí? Y voy a crear otra instrucción en el plano RP3 de esa misma extensión, ¿sí? Y voy a crear otra instrucción. Ahora fíjense la diferencia, ¿no? El inicio de la instrucción va a estar en menos 18 y termina en 0, ¿sí? Y lo voy a crear en el plano que se llama límite, pero en toda la extensión, ¿recuerdan? Y lo finalizo, ¿sí? Y ahora sí veamos si funciona. Me voy a una vista frontal y fíjense, ¿no? Mi gaveta inferior la puedo controlar, ¿no? Y le puedo decir que, por ejemplo, valga 500 y debe moverse. Fíjense que los otros tres, imagínense que yo le diera 800 exageradamente y le doy a aplicar. Los otros tres siguen manteniendo equidistantes porque definí esa condición en la vista derecha, si no me equivoco, ¿sí? Se mantienen equidistantes. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy a esa gaveta, por ejemplo, 600 y le doy a aplicar, las otras se van manteniendo. Con el método de generarlo de acuerdo al plano de referencia se ha ordenado completamente. Listo. Ahora ya tengo, ahora sí, un elemento paramétrico para todo esto. Y lo único que me falta es generar las instrucciones en el plano trasero para la cubierta trasera y en este caso un par de elementos para las divisiones, ¿no? Que sería esta división, estas dos divisiones de aquí y estas dos puertas que yo quiero tener aquí. Y vamos a ver cómo las terminamos. Primero hagamos estas dos delanteras, ¿no? En un plano de planta voy a definir que este plano se va a llamar atrás, este plano se va a llamar delante, ¿sí? Le doy nombres arbitrarios y ahora sí, ¿no? Desde una vista frontal defino, ¿no? Voy a crear una instrucción rectangular definida en el plano atrás, ¿sí? Y defino esta porción que falta rellenar como un rectángulo, ¿sí? Desde aquí hasta aquí. Y listo. Y otra voy a definirla en el plano delantero, ¿no? Pero vamos a revisar, vamos a crearlo en el plano delante, ¿no? Listo. Y ahora vamos a ver cómo se ve. ¿Sí? Ha generado justo lo que queríamos. Vamos a ver si está bien. Aquí, si se fijan, sí ha cambiado un poco. Hay que cambiarle esto a 18 y esto a 0 para que funcione, ¿sí? Y cierre, ¿no? Y nos faltan las gavetas, ¿no? En la vista frontal, mejor en una vista derecha, voy a definir este plano. Fíjense, voy a crear otro plano para definir el eje, ¿sí? El eje. Entonces este lo voy a llamar eje, ¿no? Le voy a dar un nombre, se llama eje. Y en ese plano necesito dos divisiones, 1 y 2, ¿cierto?
desde una vista derecha, puedo crear justo ese elemento. Pero creo que me conviene primero hacer la parte de la tapa, ¿no? De la tapa justamente, ¿no? Necesito una tapa para todo este mueble y tengo que estas tres llevarlas un poco hacia adelante. Esta tapa generalmente ya no se hace de melamina, ¿no? En estos muebles simples. Por ejemplo, se puede hacer de cualquier cosa, pero vamos a asumir que la hago de melamina, ¿sí? Y entonces sí se sale un poco complicado. Este elemento tengo que editar su extrusión, pero tendría que verlo desde un punto de vista superior, ¿cierto? Desde un punto de vista superior, debería de definir un plano de referencia o una línea de modelo. Vamos a crear primero el plano de referencia, una línea de referencia. Estoy en la vista en 3D, con razón. ¿Sí? Que tengo que generar una línea de referencia que se mantenga a 18, ¿no? Voy a alinearlo hasta aquí. ¿Listo? Y ahora sí, ¿no? Fíjense que yo necesito tener varias de las tablitas, tengo que controlarlas, ¿no? Por ejemplo, estas tres, ¿no? Esta, voy a irme a la planta y voy a editar su extrusión para alinearla hasta esta parte. ¿Listo? También necesito lo mismo en esta. Regreso, le digo editar extrusión y lo alineo. Y me voy a la parte de 3D, finalizo, y el tercero también, ¿no? Me voy al plano de referencia, edito y alineo hasta esta parte. Listo. Finalizo y ya los he recorrido esos 18 en la parte trasera para que funcione, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Desde una vista frontal voy a definir esa tapa, ¿sí? Voy a crear una extrusión que va a ser un rectángulo definido en el plano llamado atrás, ¿no? Y como ya vimos, esa se tiene que definir así, ¿no? De 18 a 0 y exactamente de donde yo la necesito, que sería en este caso de aquí hasta aquí, creo. Finalizo y listo, ¿no? Ya está tapado. Oh, creo que me he equivocado. Al revés. De 0 a menos 18. Sí, ahora sí. Ahora sí ya cerró. Fíjense que la base y las tablas ya se van generando de acuerdo a cómo debería estar construido también, ¿no? Y listo. Y ahora sí, solamente me faltarían las dos divisiones de aquí, las dos divisiones de aquí, para poder generar las tablas. Hasta ahí, por favor, lleguemos.